Regresamos nuevamente aquí a En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando en esta mesa de análisis. Nos acompañan en esta ocasión Camila Islas, periodista, conductora de Fórmula Noticias Michoacán, y Arturo Molina, jefe de redacción del periódico Publimetro. Y bueno, antes de la pausa comentábamos esto. Es una reunión forzada la que se da, cumpliendo quizá una instrucción presidencial para que se dé esta reunión, o pues simple y sencillamente entendieron todas y todas que al paso que iban estaban poniendo en riesgo la continuidad de Morena en el gobierno de Michoacán. ¿Cómo lo sienten ustedes? Parecería que es una instrucción que viene de más arriba, ¿no? Por la naturaleza de los hechos, y creo que un tema que, al menos a mí en lo particular como ciudadana, ¿no?, que me preocupa mucho, es el que veo que en muchas ocasiones nuestros políticos en general no saben hacer política. ¿Por qué lo digo? Se llegó a decir incluso que se le debía, escuche usted, o sea, este término, ¿no? Se le debía la candidatura a Morón. Y no es que se le deba la candidatura a Morón, se nos olvida que la política tiene un fin en específico, la resolución de conflictos, el tender puentes, representar, no el clientelismo, por ejemplo, no ver a tu adversario político como enemigo, como lo vemos en el día a día. Eso es uno de los temas que a mí me preocupa, ¿no? Que a veces, en general, no lo digo señalando a alguien en específico, muchas veces tenemos políticos que no saben hacer política y que no entienden de fondo la política, y sí, pareciera que lo que vimos esta reunión viene de una instrucción de más arriba. Yo me iría todavía más a la perversidad de la política. Creo que sí, evidentemente hay una orden, no de ahorita, sino de hace más de un año, de ir en unidad dentro de Morena. Y que no se había cumplido. Que no se había cumplido, pero creo que tanto el gobernador Ramírez Bedoya como Raúl Morón, que son en este caso las cabezas de la política en Michoacán, saben que no pueden ir peleados a la elección. A ver, el gobernador sabe que si llega Raúl Morón tiene que quedar bien con él, por continuidad y porque ya sabemos lo que puede hacer un gobernador enemigo en funciones en contra de un exgobernador. Y el propio senador sabe que no puede ir peleado con el gobernador del estado porque le operan en contra. Y esa es la realidad. Esa es la realidad aquí, te iba a decir aquí en China, no sé, en China como sea. Allá no hay competencia. Pero esa es la realidad política de México. No puedes ir en contra del partido hegemónico, siendo incluso del mismo partido hegemónico, porque te operan en contra. Entonces creo que ahí está madurez política de ambos sectores, es decir, a ver, pues mira, no sé si vas a ser tú, no sé si voy a ser yo, pero vamos a sentarnos, y si en todo caso tenemos que ir, pues vamos ya de cuates, ¿no? Tú me cubres, yo te cubro. Creo que esa es la naturaleza de la política que se está dando en este momento ahí en Casa Michoacán, que dicen, a ver, no sé si vayas a ser tú, pero en caso de que seas tú, pues somos amigos. Y creo que ese es justamente el meollo de lo que está yo lo dejaría en compañeros de partido, amigos. Yo creo que dudo que ya logren limar asperezas, sobre todo porque ya la enemistad había escalado casi a cuestiones personales. Claro, no, de hecho hubo señalamientos fuertes de ambas partes en estos últimos años. En algún momento incluso el gobernador hizo alguna mofa en ruedas de prensa sobre el senador. Es correcto. Que hasta decimos, órale, están tan buenos los trancazos, pero finalmente entienden también que una izquierda dividida en México y en Michoacán, pues es un día del campo para la oposición. Es decir, a ver, hemos visto al alcalde Alfonso Martínez Alcázar muy calladito, esperando a que se sigan haciendo pedazos, a que se sigan señalando, a que se sigan diciendo de cosas. ¿Por qué? Porque él está preparando su estrategia político-electoral rumbo al 2027. Y seguramente sí, decíamos de la oposición cuando se estaba despedazando Morena en Michoacán, como el meme de Michael Jackson, ¿no? Comiendo palomitas, riéndose, esperando simplemente que se hicieran pedazos. Incluso se llegó a hablar de un tercera en discordia, ¿no? Ante estos dos grupos, y una enemistad que parecía irreconciliable. Viene a reconfigurar los pronósticos para el 2027 de Morena. Es decir, si finalmente logran hacer las paces o concretar un acuerdo de unidad o esta operación cicatriz utilizando el viejo lenguaje priista, pues entonces todo está abierto y habrá que esperar, ¿no? Se derrumba esta idea de un tercero en discordia. Quizá muchos o muchas comienzan a perder
la posibilidad, ¿no?, de emerger como una sorpresa, y se perfilan ya cada vez pues los nombres que están encabezando las encuestas, ¿no? Que en este caso, si son hombres, pues me parece que es Carlos Torres Pino y Raúl Morón. No hay de dónde escoger, ¿no? Yo también lo veo cerrado sus dos nombres. Creo que el resto tendrá que pues atenerse a lo que quede, ¿no? Uh-huh. Es decir, creo que también muchas veces en la política pues suben la vara para ver hasta dónde llega, y seguramente al resto de los contendientes los vamos a ver en otros puestos. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Queda este antecedente, mal antecedente, que la reunión se dio en un lugar público, gubernamental. Debió haberse dado en un lugar neutral, en el partido, me parece que hubiera sido lo más adecuado. Pero bueno, finalmente, como nunca pasa absolutamente nada, pero... Hasta en restaurantes, ¿no? En restaurantes, sí. En Ciudad de México, foros, sin foros. Mal esta decisión de haberlo hecho en Casa Michoacán. Ahora, hay una propuesta que hace el gobernador que llama mucho la atención. Finalmente, me parece que el proceso electoral y las campañas, ahora que arranquen, van a girar. El principal tema será seguramente el de la seguridad. Y el gobernador lanza una propuesta que me parece muy interesante, pero que analizada, ahorita la analizaremos, y siendo críticos, pues es un reconocimiento fáctico de que la estrategia de seguridad ha sido un completo fracaso. En el momento de decir que sea la Guardia Nacional la que se encargue de la seguridad en los municipios, por los argumentos que sean, me parece que los argumentos son completamente válidos y entendibles, porque se ha dicho hasta el cansancio que la gran mayoría de los municipios en México no cuentan ni con la capacidad humana, ni de preparación, ni de confianza para enfrentar la realidad de violencia que se vive en México, sobre todo en temas de combate al crimen organizado. Uno diría, bueno, no es su responsabilidad, es una responsabilidad federal, pero bueno, finalmente hemos visto que el primer respondiente, la primera línea de defensa de la población, pues es justamente sus policías municipales. Y además recuerda justamente que ha habido una lista pues bastante grande de municipios que han sido presuntamente pues ya, digamos, vulneradas, influenciadas por el crimen organizado, y da cuenta de algunos nombres. Por ejemplo, mencionaron el caso de los Reyes de Jiquilpan, de Chilchota, de Tocumbo, de Zamora, de Apatzingán, de Aguililla, de Tepalcatepec, de Buenavista. Nos falta programa, ¿eh? Ahorita le seguimos con esto. ¿Cómo vieron esta propuesta? Creo que fue una propuesta complicada, no muy bien recibida. Es importante mencionar que no es la primera vez que se plantea una propuesta de este tipo. Aquí tengo el dato, por ejemplo, en el 2018 en Guerrero, Héctor Astudillo planteaba desaparecer las policías municipales y reemplazarlas por un solo organismo de seguridad, y hay distintos análisis de varias organizaciones como las de Inside Crime, que dicen que el desmantelamiento de las policías municipales con el fin de conformar un solo organismo unificado no resuelve ninguno de los factores subyacentes que llevan a que estas unidades sean cada vez más vulnerables a la corrupción y a la infiltración de los grupos del crimen organizado. Y agreguemos que la Guardia Nacional no es una corporación de proximidad, ¿no? Exacto. Es correcto. Aquí hay que poner sobre la mesa que incluso en 2021, antes del proceso electoral, ya había 2018, perdón, también desde el priismo, desde el partido de oposición a Morena, ya había una propuesta justamente para extinguir las policías municipales, porque se señalaban como endebles, faltas de presupuesto, con carencias de certificación, con carencias de capacitación. Entonces, en aquel momento la izquierda dijo, no, ¿cómo crees que vamos a desaparecer a las policías municipales? Y hoy se retoma por parte de estos mismos partidos que hoy, que en su momento estuvieron en contra de esta iniciativa. Pero creo que yo lo veo factible. Creo que si revisamos la numeralia de las policías municipales, pues hay carencias muy importantes. Es decir, desde los salarios, que en muchos casos están por debajo, la falta de seguros de vida, la falta de armamento, están mejores armados los grupos criminales, pero también había que ver que esto no se genere una controversia constitucional incluso, porque es una es imposible, de 115 sí. constitucional, está en la Constitución Política del Estado mexicano, es decir, Michoacán no podría generar esta iniciativa. Vamos a hacer una pausa para seguir analizando este tema, volvemos después de la misma.